Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Bienestar. Como siempre, los sorprendemos con invitados muy especiales, con temas que tienen que ver con la cotidianidad, con nuestras vidas, con lo más importante. El día de hoy nos acompaña, y vuelvo a repetir la palabra, un invitado muy especial, el doctor Leonidas Castro, psicólogo clínico, referente de la psicología clínica no solamente en nuestro país, sino más allá de nuestras fronteras. Él es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Su doctorado lo hizo en Nueva York y básicamente en la Universidad de Nueva York y en Stony Brook. Es Premio Nacional de Psicología 2009, pero baste decir que para mí es un honor, de verdad es un honor, tenerlo hoy en nuestro programa para 2 capítulos por la importancia de su presencia con nosotros, relacionados con un tema absolutamente vigente, un tema que sé que a cada uno de nosotros nos va a tocar porque todos los días nos toca de alguna manera, la ansiedad. Y nuestro equipo quiso colocar una palabra que la aceptamos, ansiedad, lo que no te deja dormir. Y hemos decidido aceptar el reto de trabajarlo hoy desde una perspectiva muy seria, con uno de los más importantes formadores de profesionales clínicos del país, quien además de la docencia, la investigación, es una de sus áreas particularmente fuertes, también está dedicado a la práctica profesional en su consultorio privado y a la consulta clínica. Bienvenido, doctor Leonidas, bienvenido de verdad. Bueno, en primer lugar quiero agradecer esta invitación. Me siento realmente muy honrado. Yo pienso que este es un canal fundamental para dar a conocer a la mayoría de las personas realmente una información que pienso que es de gran importancia para el bienestar. Porque como vemos, la salud mental no es solamente la ausencia de problemas, sino es la presencia del bienestar, y eso es lo que queremos. Pues iniciamos con ustedes. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es realmente la ansiedad? ¿En qué momento deja de ser algo normal y se convierte en una dificultad de salud? Y el marco para hacer esta reflexión es todos los estudios que están trabajando sobre los principales impactos en materia de salud mental muestran a la ansiedad como uno de los mayores precursores en relación con los graves problemas de salud mental que muestra la radiografía de los mismos estudios. Si hacemos un balance, ansiedad y depresión son los 2 grandes componentes y el tercero, pues por supuesto, sería adicciones, pero la ansiedad está presente como una carga enorme en materia de salud pública, en materia de consulta clínica y en materia de afectación a la salud integral de las personas. Porque la ansiedad no solamente tiene que ver con la salud mental, sino como lo hemos explicado una y otra vez, muchos de sus síntomas aparecen relacionados en la parte física, en la parte orgánica, con lo que denominamos los síntomas psicosomáticos y la presencia psicosomática del trastorno, del síntoma y lamentablemente muchas veces de la enfermedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿En qué momento deja de ser normal, doctor Leonidas? Bueno, esta es una pregunta fundamental porque pienso que ha habido muchas malas concepciones de qué es la ansiedad. Muchas veces se cree que la ansiedad es una patología, que la ansiedad es mala, que la ansiedad es una enfermedad. Y resulta que no. La ansiedad es parte de la vida. La ansiedad la necesitamos. La necesitamos para vivir. Ahora, cuando la ansiedad se presenta en situaciones que no lo ameritan o cuando es tan intensa que interfiere con la vida, ahí tenemos un problema. Pero quiero que hablemos un poco para ver de dónde viene la ansiedad. Primer punto, yo les quiero explicar. El cuerpo tiene un sistema absolutamente sabio y es un sistema de señales. Cuando nos faltan
nutrientes, nos faltan alimentos, el cuerpo inmediatamente manda una señal. Esa señal nosotros le llamamos hambre. Y eso nos impulsa ¿a qué? A buscar comida. Si nos faltan líquidos, hay otra señal que conocemos todos, que se llama sed, que nos impulsa a buscar líquidos. Si hemos gastado mucha energía, hay otra señal que se llama fatiga y que nos lleva ¿a qué? A bajar la actividad para que el cuerpo pueda recuperar. Entonces el cuerpo es muy sabio. Siempre manda señales que nos empujan a hacer algo. Pero además de la parte, digamos, ya de supervivencia física, como puede ser hambre, sed, sueño, descanso, etc., muchas veces hay señales que tenemos que nos llevan a hacer cosas, que es lo que llamamos las emociones. Las emociones nos impulsan a hacer cosas. Por eso se llama emoción. Viene del latín emotio, y motio es movimiento, es decir, nos hacen mover. Y hay dos tipos de emociones. Unas que son lo que llamamos afecto positivo, emociones positivas, que nos llevan a acercarnos, nos impulsan a acercarnos. Como queremos a alguien, nos acercamos. Hay un bebé, queremos acariciarlo, nos acercamos. Pero hay otras que nos llevan a alejarnos, porque pueden constituir un peligro. Entonces hay unas de acercamiento y unas de alejamiento. Dentro de las de alejamiento hay una emoción que es importante y quiero resaltarla, que es el miedo, que es el temor. El temor se presenta cuando hay una amenaza a nuestra supervivencia. Alguien nos está atacando. Y eso se presenta no solamente en los seres humanos, en los mamíferos, en los animales. Si viene un predador, ¿sí?, a atacar, inmediatamente nuestro cerebro manda una señal de peligro. Y ese peligro nos lleva a una reacción inmediata. Sobre todo es muy rápida, que es lo que se llama la respuesta de lucha o huida. O ataco o salgo corriendo. Esa es una cosa automática que está regulada por una parte del cerebro que se llama el sistema límbico o el cerebro emocional, que lo tenemos todos. Es un cerebro muy rápido y es absolutamente necesario para nuestra supervivencia. Si a mí me quitan esa parte del cerebro para quitarme el miedo, pues no puedo sobrevivir, porque le pierdo el miedo a cualquier cosa que obviamente pone en peligro. Entonces el miedo en ese sentido es bueno. Y yo quiero hablar de miedo porque hay que diferenciarlo de la ansiedad. El miedo es ante algo concreto, ¿sí? Es decir, me está atacando un animal, me está atacando una persona, entonces inmediatamente reacciono. Como les digo, ese cerebro que tenemos, ese cerebro de las emociones es muy, muy rápido, pero también es muy bruto. Es un cerebro que tenemos que no está hecho para hacer cosas complejas. Está hecho para reaccionar y reaccionar rápido, ¿sí? Pero luego nosotros tenemos otro cerebro arriba, otra parte, es el mismo obviamente, pero otra parte, que es el humano. El cerebro humano nos sirve para pensar, está hecho para hacer cosas mucho más complejas, matemáticas, ciencia, arte, música, lo que nos hace humanos. Es un cerebro muy inteligente, pero es muy lento. Es decir, porque tiene demasiadas conexiones, digamos que hay mucho tráfico. Entonces nosotros tenemos un cerebro rápido, pero bruto, y uno inteligente, pero lento. Siempre tenemos que manejar los dos. Ahora, quiero explicar esto, porque esto tiene mucho que ver con la ansiedad. Y hay una parte del cerebro, que es esta parte de adelante, que se llama la corteza frontal. Nos permite una cosa que no pueden hacer los animales, que es representar la realidad. Yo me imagino que estoy en una playa y me siento tranquilo.
yo me imagino una escena erótica y siento excitación. O me imagino una película de terror, me imagino algo malo que va a pasar y siento miedo. Es decir, la imaginación ahí es muy importante, el pensamiento es muy importante. Y cuando uno piensa, simplemente como el otro cerebro es bruto, simplemente recibe la información, aquí hay peligro. Entonces solamente con imaginarme las cosas, ya mi cuerpo inmediatamente empieza a producir las hormonas de estrés como cortisol, como adrenalina, como si realmente tuviera un tigre al frente y lo que yo tengo simplemente es una película que me estoy haciendo con esta parte del cerebro. Entonces por eso quiero relacionar lo que es el miedo y ahora qué es ya la ansiedad. Entonces para responder todo esto, esta introducción para responder una pregunta, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad se presenta en esta situación y es cuando tenemos falta de información o incertidumbre sobre algo que va a pasar, se genera siempre emoción. Como les decía, acuérdense de las señales. Entonces se genera siempre emoción. Ahora, esa emoción a qué nos lleva a buscar información. Si a ustedes el médico le dice, mire, lo que usted tiene puede ser un problema muscular, pero también podría ser un cáncer de páncreas, llámeme en 15 días, pues ustedes van a quedar locos, muertos de la ansiedad, porque no pueden hacer nada. Entonces la falta de información es muy, muy importante para generar ansiedad. Ahora yo les quiero explicar una cosa. Cuando falta información sobre algo, sobre lo que yo tengo control, por ejemplo, cuando yo ya esté viejo y no tenga trabajo, ¿de qué voy a vivir? Pero yo tengo control sobre eso, porque yo puedo decir, bueno, voy a ahorrar mensualmente algo y lo voy a dejar en un fondo para cuando yo no pueda trabajar. Eso se llama planear. Y ahí esa ansiedad es buena. Si yo tengo que hacer un trabajo y estoy preocupado porque tengo que entregarlo en 2 semanas, tengo ansiedad. Pero la ansiedad, ¿a qué me empuja? Pues a prepararlo, a hacerlo y a cumplirlo. Si no tuviera ansiedad, pues no haría nada, estaría fresco. Es decir, no me funciona. Entonces, hay casos en los cuales la ansiedad sí es importante, es necesaria. Cuando a mí me dicen a veces los pacientes que llegan a mi consultorio, quiero que me quite la ansiedad, le digo, primero, no se la puedo quitar. Y segundo, tampoco le haría ese mal, porque los únicos que no tienen ansiedad son los psicópatas, y yo no tengo interés en volverlos psicópatas. Es decir, la ansiedad es importante, es necesario. Uno tiene que ver cuándo funciona y cuándo realmente le hace daño. Entonces, ese punto es bien importante. Entonces, aquí ya tenemos una distinción entre lo que es miedo ante una amenaza real y ansiedad, que es algo que estoy anticipando, que me estoy imaginando. Entonces, generalmente en ansiedad, yo siempre digo, hay 3 palabras clave que con seguridad todos ustedes las han pensado, y es ¿qué tal qué? Cuando ustedes piensan ¿qué tal qué? Estamos en el mundo de la imaginación. ¿Qué tal que me boten del puesto y me quede sin trabajo? Ahí estamos hablando ya de una película, porque eso no ha pasado. Entonces me imagino un problema y luego me imagino una solución para ese problema imaginario. Entonces le voy a pedir plata prestada a mi hermano. Pero ¿qué tal que no me la preste? Entonces ahí se puede quedar la persona en lo que llamamos un bucle, dando vueltas y dando vueltas. Yo me acuerdo en la pandemia las personas me decían, ¿qué tal que yo me contagie? ¿Qué tal que yo contagie a mi papá o a mi mamá que están viejos? ¿Qué tal que yo termine intubado en una UCI? Entonces la persona empieza a pensar en eso
y empieza a producir estas hormonas de estrés como si estuviera pasando algo. No está pasando nada. Se está imaginando, se está haciendo películas. Entonces, gran parte del problema que nosotros tenemos son las películas que nos hacemos, que no diferenciamos. Entonces, la ansiedad tiene que ver con eso. Entonces, para resumir, hay una ansiedad que es buena, que es útil cuando nosotros podemos hacer algo. Es la ansiedad que ustedes en el trabajo sienten cuando hay un problema, porque en el trabajo hay problemas. Y los problemas son para resolverlos. Entonces hago esto, hago una estrategia y lo resuelvo. Esa ansiedad es súper importante, es necesaria. Pero cuando la ansiedad es sobre cosas que nosotros no podemos controlar porque nos estamos imaginando, no nos sirve, nos hace daño. Nos produce una serie de hormonas que nos afectan distintos órganos, nos afectan el sistema cardiovascular, el sistema inmunológico, el sistema gastrointestinal, todo, y está generado por eso. Por eso durante la pandemia desarrollamos, por ejemplo, una serie de ayudas, lo hicimos en un programa que se denominó Bajo Techo con el Colegio Colombiano de Psicólogos, capítulo sur del país, en donde decíamos, y nos lo aceptaron muy bien, el 90% de las cosas que piensas que te van a ocurrir, no ocurrirán. No están ocurriendo ni ocurren. El 90%. Y es cierto, parte de los grandes mensajes, sobre todo esa psicología de los años 60, 70, que logró introducir a través de Toll y otros, aquí y ahora, en el presente, aquí y ahora, pues entendemos el peso del pasado y la depresión, el peso del futuro imaginado y la ansiedad. Ahora, diferenciamos, por supuesto, miedo, temor, angustia y ansiedad. ¿En qué momento, doctor Leonidas, en qué momento? Ya he explicado la ansiedad buena y la ansiedad negativa. ¿En qué momento una persona debería prestarle atención a la ansiedad? ¿En qué momento esa ansiedad empieza a tomar un curso que es negativo y que se dirige a lo clínico? ¿En qué momento? Ok, muy buena pregunta. Yo creo que hay 3 puntos que yo podría mencionar. Primero, cuando es muy intensa. ¿Qué quiere decir muy intensa? Las personas cuando tienen ansiedad tratan de hacer cosas para que se le quite. Es lo que llamamos control, trata de controlarla. Pues resulta que la ansiedad no la puede uno controlar. Uno es responsable por lo que hace, no por lo que siente. Entonces, si a mí me dicen, si voy al médico, el médico me dice, mire, ¿sabe qué? Baje el estrés. Pues sí, fácil. Como si tuviera un botoncito, entonces le voy a bajar el estrés. No, pues eso no es así de fácil. Piense positivo, ¿no? Pues tampoco tiene mucho sentido. Son esos consejos que se dan a veces para que realmente no sirven para nada porque no tienen sentido. ¿Sí? Entonces, cuando la persona trata de controlar, en ese momento lo que va a producir es un aumento, que es lo que ocurre en el pánico. Yo tengo en este momento esta sensación, si sigo con esto me va a dar un infarto o me voy a volver loco, entonces tengo que bajarla, tengo que hacer cosas, entonces respiro en un talego, hago una cantidad de cosas y me sigue subiendo, entre más lo hago, más sube. Entonces la primera cosa es cuando hay mucha intensidad. El segundo punto definitivamente es cuando la ansiedad interfiere, es decir, la ansiedad tiene 3 componentes. 1 es lo que uno siente, 2 es lo que uno piensa y 3 es lo que uno hace. Entonces, el problema de la ansiedad está en lo que uno hace. En otras palabras, cuando yo dejo de hacer cosas por ansiedad, ahí estoy en problemas y ahí tengo que buscar una forma de solucionarlo. Me da miedo interactuar con gente que no conozco porque me siento muy tímido. Entonces, ¿qué hago? Pues no vuelvo a situaciones sociales, no me vuelvo a meter con nadie. Ahí tenemos problemas. No, que es que me da miedo montar en avión, entonces la solución, pues me voy en carro y no monto en avión. Pues esa no es solución. Eso me está impidiendo vivir. Entonces, la segunda razón es sencillamente cuando la ansiedad me lleva
a hacer cosas que interfieren con mi bienestar. ¿Ok? Y el tercero es cuando la ansiedad se presenta en situaciones que no son realmente peligrosas. El ejemplo que yo les decía, le tengo mucho miedo a hablar en público. ¿Qué me puede pasar si hablo en público? Ah, no, que digo alguna bestialidad, ¿y qué pasa? No, que quién sabe qué van a pensar de mí. ¿Y qué pasa si piensan mal de usted? Pues nada. Entonces, cuando la persona realmente está presentando ansiedad ante cosas que no son peligrosas, como ocurre en las fobias. Entonces le tengo miedo a todos los perros, entonces cada vez que veo un perro me voy al otro lado. Ahí tengo un problema. Entonces cuando es muy intensa, cuando interfiere con mi bienestar o con lo que yo quiero hacer en ese momento, y cuando no me deja hacer cosas en ese sentido, o se presenta cuando no se debe presentar porque no hay peligro, en esas tres situaciones hay que hacer algo. Esa es una señal de alarma. Si las personas no hacen nada, la ansiedad va a seguir y va a aumentar. Y ahí sí, como decía Einstein en la definición de la locura, es seguirla haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Pues si sigo haciendo lo mismo, voy a tener un poquito más de lo mismo. No puede ser nada distinto. Sin duda alguna, uno de los grandes desafíos, sobre todo esto que llamamos la posmodernidad, este siglo de vértigo, este siglo de demasiada información, también un siglo en donde desarrollamos ausencia de comunicación familiar, en donde tenemos una desconexión entre la educación y el proyecto de vida de los jóvenes. Un momento en donde las amenazas y las circunstancias amenazantes, los factores, surgen por todos lados. Están relacionados con la necesidad de notoriedad, con la necesidad de reconocimiento, con la necesidad de aprobación, con enormes problemas relacionados con la construcción de la autoestima y el autoconcepto. Cuando notamos el tipo de sociedad que estamos construyendo con muy pocos mecanismos y herramientas interiores de fortalezas que nos ayuden a derivar en la planeación, en la toma de decisiones, en el análisis crítico de la situación, porque cada vez menos, no solamente pensamiento crítico, sino acción crítica en relación con la formulación del comportamiento humano. O sea, no es nueva, la ansiedad ha acompañado al ser humano a lo largo, porque además es un mecanismo, como aquí muy y magistralmente se ha explicado, es un mecanismo neurobiológico, es un mecanismo que está claramente derivado con la neurobiología humana y que tiene unos circuitos que desde el cerebro se articulan a lo comportamental, lo actitudinal y hasta lo cultural, porque están seriamente relacionados con la cultura. En ese sentido, vamos a ir a la calle y con nuestro equipo periodístico vamos a preguntarle para estos 2 capítulos a ciudadanos, primero, ¿qué piensan de la ansiedad? Segundo, ¿qué sienten? ¿En dónde la sienten? ¿Y cómo sienten esa ansiedad? Y tercero, ¿qué hacen cuando sienten o piensan sobre esa ansiedad? De esa manera, los 3 componentes de lo que llamamos la armonía actitudinal, para que los ciudadanos intervengan aquí en esta parte de nuestro capítulo y seguimos resolviendo este interesantísimo tema. Bueno, la ansiedad se manifiesta puede ser una enfermedad, tiene que tener todo lo del tema mental, creo que es importante tratarla y dar como una posible solución para manejarla porque el estrés y la ansiedad se manifiestan en conjunto. Digamos, se me puede manifestar con el estrés, cuando me siento triste o cuando estoy muy desesperada. Evitar las medidas desesperadas, que es comer de más o fumar o tomar, que eso al final a uno no lo lleva a ningún lado, lo perjudica a largo plazo. Qué interesante las respuestas de nuestros entrevistados. Y complementémosla. ¿Cuáles son las mayores causas de la ansiedad? ¿Cuáles son los escenarios o temas en los que se desarrolla la ansiedad? En su valiosísima experiencia, doctor Leonidas, ¿cuáles son esos escenarios, esos temas, esas variables que más afectan y que tienen que ver con la ansiedad? En los pueblos primitivos era muy importante la aprobación del grupo. ¿Por qué?
digamos, las personas estaban en clanes, en grupos, y los grupos eran necesarios para sobrevivir, para defenderse de las fieras, de los animales, para darse calor. Estoy hablando de, obviamente, del hombre primitivo. El castigo fundamental era la exclusión. Usted estaba fuera del grupo, sale del grupo. Y sale del grupo era una condena a muerte, porque uno solo no podía vivir. Se lo comían los lobos, se lo comían, bueno, es decir, había toda suerte de peligros. Entonces ese es un miedo muy viejo, muy antiguo, que se ha transmitido filogenéticamente, ¿sí? Que es ese miedo a estar excluido. Entonces, esa es una parte importante. Ahorita, en este momento, pues, con todas las redes sociales, se ha acentuado, porque entonces ya la autoestima, qué tanto valgo yo, depende de cuántos likes tengo en Instagram, en Facebook, o qué sé yo. Y si no tengo, pues quiere decir que no soy valioso. Entonces, una fuente importante de la ansiedad es ese miedo a la exclusión, al rechazo, para lo cual obviamente, afortunadamente, hay tratamiento. Hay tratamiento. Sí, es decir, eso no es así solo, pues obviamente ya tenemos suficiente información en psicología, en neurociencias, en la ciencia, que nos dice, ok, aquí hay que trabajar en eso. Pero los dejo ahí con la expectativa, porque de eso se trata nuestro segundo capítulo, al cual desde ya los estamos invitando. Los invitamos al próximo capítulo. O sea, ustedes tengan la plena seguridad, hay tratamiento. Y nuestro próximo capítulo es la ansiedad, hay tratamiento. Muchas gracias, doctor Leonidas, por acompañarnos. Ha sido un placer, muchas gracias a ustedes. Y ustedes, un abrazo enorme y los esperamos en la segunda parte con el doctor Leonidas Castro sobre la ansiedad, un tema que a todos, de alguna manera, nos toca y la vivimos.